Entonces, recordamos muy recientemente, con el tema de la pandemia, la cantidad de gente mayor que ha muerto en las residencias, gente abandonada, gente sola, gente sin tener a su lado una persona a la que quieren, un ser querido. Y esto es verdaderamente grave. Entonces, al contrario de la cultura de Descartes, está la cultura de los cuidados. Todas las personas necesitamos que nos cuiden, desde que nacemos, después en nuestra infancia, cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún sufrimiento, alguna contrariedad, y también en la vejez, que quizás perdemos ciertas facultades y que necesitamos los cuidados. ¿Los cuidados qué es? Pues la palabra de aliento, el ver que todavía sigues valiendo para algo, que sigue siendo todavía importante, la palabra de las personas que ven que no hay ningún desprecio, que no nos abandonan, que no estorbamos. Pero en estas ciudades que digo yo que su entorno es como si estuviéramos ciegos y sordos, a veces todas estas personas vulnerables son como una carga que no queremos soportar. Entonces, ante esto está la cultura del cuidado. Y todos tenemos quizás en nuestra familia, pues gente mayor, gente que ya ha pasado una cierta edad, que ha perdido ya de trabajar, pero que todavía sigue valiendo en la sociedad, tanto en una empresa como en la economía, como en la cultura, como en la política. Y de hecho tenemos también gente importante como el del Papa Francisco, ya es también mayor, sin embargo está presidiendo la Iglesia y otras muchas personalidades. También tenemos que tener en cuenta lo que en los tiempos de crisis económica y crisis familiares, lo que las personas mayores han hecho. Muchas veces, gracias a los jubilados, pues se han podido solucionar problemas económicos dentro de la familia, incluso problemas familiares, que si recoge al niño, que si recoge en el colegio, que si traerlo a la casa, que si cuídalo, porque los padres trabajan. Todo esto son valores que tenemos que rescatar. Entonces, en estas conferencias, lo que de verdad nos pueden concienciar a la importancia dentro de la sociedad de los mayores, el protagonismo que tienen. Hasta hace poco, el mismo sábado, hubo una manifestación también, me parece que fue en Bilbao, de gente mayor pidiendo una mejor jubilación, una jubilación más alta, donde se pueda vivir mejor. Bueno, o sea que es un protagonismo, incluso en la televisión actualmente están haciendo unos anuncios también en este aspecto de la experiencia. Si estás con los mayores, juegas con mejor. Entonces, las conferencias estas están dirigidas precisamente a este tema y ya el profesor García Sánchez, que nos va a hablar después, pues también nos podrá ayudar en este aspecto. La Comisión Justicia y Paz, ya sabéis que su gran misión es la divulgación, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, en la que encierra consigo los derechos humanos, la dignidad de la persona, el respeto a la vida, la ecología, el medio ambiente, el trabajo decente, todo esto que engloba lo que es la doctrina social de la Iglesia y que desde el principio, no solamente ahora, la Iglesia siempre ha tenido en cuenta. Las primeras comunidades del origen del cristianismo, en las primeras comunidades cristianas, ya existía lo que se llamaba la diaconía. Diaconía eran personas que estaban al servicio de la sociedad, para atender a los huérfanos, a las viudas, para atender a la gente más necesitada y más apartada. Entonces la Iglesia sigue presentando al mundo de hoy sus criterios, los criterios de la doctrina social suya, y que nos pueden servir, porque la Iglesia no vive al margen de la sociedad, estamos metidos dentro de la misma sociedad y aportamos nuestros criterios como creyentes. Bueno, pues
esto es lo que yo quería presentar un poquito esta tarde, y luego pues que la Comisión Diocesana de Justicia y Paz seguirá trabajando por la justicia y por la paz, por la igualdad y por la libertad. Y ahora ya paso a presentar a don Emilio y ya le daremos la palabra. Emilio García Sánchez es biólogo de la Universidad de Murcia, es profesor también de Teología Moral y máster posgrado por la Universidad en Bioética, por la Universidad de Navarra. Es un gran investigador, también está desarrollando varios tipos de vulnerabilidad. Tiene muchos ensayos en los que trabaja. Es vicepresidente también de la Comisión o de la Sociedad Española de Bioética, y luego pues ha publicado varios libros. Los libros de don Emilio, ahí abajo, si queréis también los podéis adquirir si os pueden interesar. El último que ha publicado ha sido lo de la vulnerabilidad, ¿no? Y tiene otros más publicados, distintas preguntas sobre bioética. O sea que con este elenco de currículum, yo pienso que tenemos asegurada una buena conferencia. Así que, don Emilio, usted tiene la palabra ya. Muy bien. Muchas gracias. ¿Esto lo ponemos aquí ahora? Sí. Tengo que confesarles que tengo la voz un poquito delicada porque he tenido un fin de semana de bodas, celebraciones, en fin. Entonces, perdonen si de vez en cuando tengo que hacer uso de la hidratación. Bueno, pues nada, en primer lugar agradezco a Joaquín su amable presentación, a don Joaquín, y también a Bernardo, que ha sido el que me ha invitado. Bernardo es profesor de aquí del Instituto Teológico de Murcia, y para mí es un honor y un gusto y un encanto poder dar esta conferencia aquí. Agradezco también la asistencia de todas las personas que estáis aquí, familiares, amigos, los que están por streaming. Os tengo que confesar que me gusta más escribir libros que dar conferencias, pero en fin, de vez en cuando hay que dar alguna conferencia, pero me gusta más la escritura. De todas formas, encantado, ¿no? de poder charlar y de explicaros un poco parte del contenido del libro que he escrito recientemente. Bueno, mirad, lo primero que quería comentaros es que voy a hacer un dibujo un tanto crítico de la situación actual de la vulnerabilidad, de la situación actual en la que se encuentran las personas vulnerables, ancianas, enfermos graves. Y va a ser un dibujo crítico teniendo en cuenta lo que ha sucedido durante la pandemia, incluso antes de la pandemia, y también lo que está sucediendo ya también en España, pero no solo en España, con estas nuevas leyes que se están, digamos, aprobando de prestación de ayuda a morir o leyes de eutanasia, que de algún modo, inevitablemente, estas legislaciones van a configurar el modo de enfocar y de tratar la vulnerabilidad. Es decir, que para mí me resulta muy difícil hablar de vulnerabilidad hoy día sin hacer mención a lo que ha sucedido en la pandemia y sin hacer mención a esta nueva propuesta legislativa, ¿no? De todas formas, este dibujo crítico que yo voy a hacer está sujeto, lógicamente está sujeto a comentarios, a opiniones, y yo os voy a dar mi propuesta y voy a tratar de justificarla y de fundamentarla, pero vale, por supuesto, es válido cualquier opinión que alguien quiera dar al respecto, ¿no? Bien, por otra parte, simplemente que voy a exponeros un panorama un tanto delicado, pero os puedo asegurar que al final de la exposición hay un happy end. Es decir, vamos a tener un final feliz en esta exposición, que puede ser un poco crítica, y acabo con digamos, una abertura a la esperanza en forma de rescate de los vulnerables y en forma de rescate de los cuidadores de los vulnerables. Porque una idea que va a salir a lo largo de esta exposición, que voy a tratar de explicar, es que ahora mismo la crisis más importante que estamos teniendo en la sociedad es una crisis moral, en concreto una crisis sobre el cuidado de las personas vulnerables, una crisis del cuidado. Por supuesto que hay crisis económica, crisis por el cambio climático, crisis sociales de diverso índole, pero yo me voy a centrar en una crisis
a mi parecer, todavía más importante y más grave, es la crisis en el cuidado de las personas vulnerables. Muy bien. Voy a ir utilizando un PowerPoint con algunas ideas que voy a ir explicando. Bueno, un primer dato simplemente a modo introductorio, seguramente ya conocido. Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 9 millones de personas, más de 9 millones, que han empezado la tercera edad, que se encuentran en la tercera edad. Esto quiere decir un porcentaje de población bastante alto. Y lo que significa es que, tanto en España como en otros países, está habiendo una aceleración en el envejecimiento de la sociedad. De hecho, mediáticamente, algunos utilizan la expresión que el envejecimiento se ha convertido en un fenómeno de masas. Otros despectivamente hablan de la epidemia del envejecimiento, como si envejecer fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero bueno, quedaros con este dato porque es importante sostener, reconocer que vamos a tener en los próximos años, ya los estamos teniendo, miles de personas que van a requerir una atención y un cuidado especial. Es decir, van a ser personas que en pocos años van a padecer enfermedades crónicas, agudas, van a entrar en fases terminales. Por supuesto, hoy día vivimos más tiempo, tenemos más calidad de vida, la esperanza de vida ha aumentado, pero también estamos más tiempo enfermos. Bien, bueno, empezando por la pandemia, ya siento yo sacar aquí al escenario otra vez la pandemia, probablemente estemos ya muy cansados, pero como os comentaba, no tengo más remedio que hacer algunas referencias a lo que ha pasado en la pandemia. Bueno, entonces, en relación pandemia con vulnerabilidad, no nos ha ofrecido la pandemia, no nos ha dejado una buena noticia, no nos ha dado una buena imagen con respecto al cuidado de los ancianos, con respecto al cuidado de nuestros mayores. Y el resultado que ha dejado es muy claro, es el siguiente. Ante una crisis sanitaria, como la que hemos vivido, y las que puedan venir y otras que también ya han tenido lugar antes, ante una crisis sociosanitaria, los más afectados siempre suelen ser los mismos. Las personas de la tercera edad, los más vulnerables. Es decir, que la pandemia, sobre todo, ¿con quién ha arrasado? Utilizando un verbo un poco fuerte, pero ¿con quién ha arrasado? ¿A quién ha arrasado la pandemia? Pues fundamentalmente ha arrasado con la vida de los más vulnerables. Como comentaba aquí Joaquín, miles de personas ancianas, de nuestros mayores, no fueron atendidas como merecían. En las residencias, en los hospitales, en los domicilios, y merecían, como cualquier otro paciente y cualquier otra persona, pues una atención adecuada, ¿verdad? Y un cuidado adecuado. Bien, la pandemia ha sacado a flote algo que ya venía extendiéndose antes ya del naufragio del Titanic. Es decir, antes de este naufragio sanitario al que hemos vivido, ya había algo que ya estaba, por así decir, fraguándose. Y lo que se estaba fraguando, y que está ya muy extendido hoy día, es pues una mentalidad utilitarista de la vida, una visión utilitarista de la existencia, ¿no? Y esta visión utilitarista, en el caso de una pandemia y en el caso de las crisis sanitarias, de nuevo, ¿a quién afecta? Sobre todo, pues afecta a los ancianos, enfermos graves, discapacitados, los más frágiles. Es decir, la vejez prolongada y el poco tiempo de vida que le queda a un anciano no se va a comprender desde parámetros utilitaristas, desde una crisis de recursos. Bien, con la pandemia, esto también pues, ha sido comentado, con la pandemia, como sabéis, se otorgó prevalencia a quienes no tuvieron una discapacidad grave o no tuvieron una enfermedad, digamos, pues especialmente difícil de tratar. Se otorgó prevalencia a los que no vivieran en residencias. Se utilizó como criterio incluso exclusivo de selección la edad del contagiado, sin tener en cuenta su situación clínica. Simplemente por tener 80 años hubo en España, en concreto una comunidad autónoma, que fijó la edad de 80 años como la edad a partir de la cual ya no iban a aceptar contagiados, solo por tener 80 años. Saben que el primer protocolo incluso que se aprobó por una sociedad médica española para los triajes dejó claro que el valor social, la edad y la utilidad de la persona iba a determinar
si tenía o no acceso en concreto al respirador. Pero en función de esto, valor social, edad, utilidad de la persona. Bueno, entonces este criterio, como ustedes me imagino que entenderán, pues resultó injusto por discriminatorio. Y de hecho, es una discriminación que se llama así, edadismo, es un nuevo término, estos términos anglosajones, edadismo, ¿no? Una discriminación hacia los más vulnerables, que fue denunciada por instituciones, asociaciones, el Defensor del Pueblo, familias, incluso el propio Comité de Bioética de España, que es un órgano consultivo del Estado, emitió un informe denunciando estos hechos, ¿no? Que se estaba produciendo, al menos al principio de la pandemia, esta discriminación hacia los más vulnerables, en concreto hacia los mayores, los que vivieran en residencias, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se concluía de esta discriminación? Que la edad, la vejez, la ancianidad es un disvalor, es un contravalor, un disvalor social. En concreto, en la priorización de los recursos sanitarios. De tal modo que se acaba priorizando más, se acaba priorizando antes a los jóvenes sanos o adultos sanos que a un mayor o a un anciano que su calidad de vida pues ya está más crítica, ¿no? Y luego, fíjense, en determinados contextos médicos y sociales, durante la crisis de la pandemia, fíjense cómo se interpretó el criterio de la edad. No hubo una manifestación explícita de lo que yo voy a decir ahora, pero sí que se pensaba de este modo. Se pensaba lo siguiente, dirigiéndose a los ancianos. Si vosotros los ancianos ya habéis logrado vivir un buen número de años, superado ese número de años, queridos ancianos, el que sigáis viviendo es un regalo de la fortuna o un privilegio. Por eso, de algún modo, se les pedía a los ancianos que tenían que ser conscientes de que iría en detrimento, si ellos no se echaban a un lado, iría en detrimento de poder atender a jóvenes promesas, gente que, bueno, que tenía más futuro por delante. Y este pensamiento, aunque explícitamente, lógicamente, no se emitió, pero coleaba y de algún modo se pactó con él. Es decir, que si tenemos que atender antes a un joven, si tenemos que atender al mismo tiempo a un joven y a un anciano, pues de algún modo al anciano se dice, oye, mira, es que tú ya has vivido bastante bien, entonces sé solidario porque tú ya estás viviendo de prestado, deja que otros que han vivido menos años puedan vivir al menos los años que tú has vivido. Bien, como ven, esta mentalidad utilitarista asume que el valor de las personas es intercambiable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en una situación de crisis sanitaria, la salud que unos ganan por ser atendidos y, por tanto, las vidas salvadas por haber sido atendidas compensa las vidas eliminadas o las vidas que mueren que no han podido ser atendidas. Con tal de que el balance sea positivo, la suma de salvados, si es positiva, entonces pues no hay ningún problema. Es decir, que el objetivo utilitarista es conseguir maximizar los beneficios colectivos, que en general se entiende, que tenemos que intentar lograr salvar el mayor número de personas. Eso es, digamos, en ese punto el utilitarismo no plantea un problema, conseguir salvar al mayor número de personas. ¿Pero a costa de qué? Aquí viene el problema. El problema es que es a costa de que unos pocos, que siempre son los mismos, los ancianos, unos pocos, digamos, lo que vamos a hacer es que de algún modo tienen que entender como mal menor que les vamos a tener que denegar sus derechos fundamentales. Vamos a tener que negarles que tienen dignidad como mal menor. De algún modo estaría justificado pues el no atenderles, ¿no? Pero, insisto, esos pocos son los mismos porque desde esta mentalidad utilitarista en una crisis de recursos sanitarios, estos ancianos no son rentables para los cálculos utilitaristas. De tal modo que si se pierden vidas, pues mejor que sean las vidas de los dependientes ancianos, porque su vida vale menos que las vidas de los jóvenes o adultos. Mirad, aquí lo pongo en esta diapositiva en la pantalla, Adela Cortina, que es una catedrática de filosofía muy prestigiosa. Fijaros cómo lo comenta, ¿no? Dice, lamentablemente, llega un momento en el que ya, siempre que se produce una crisis sanitaria, hombre, ya llega un momento que esto ya es ingenuo. Pensar que por motivos, digamos, administrativos, logística,
y de, no sé, ¿no? de falta de previsión, pues al final, pues los más débiles son los que acaban pagando siempre los platos rotos. Pero esto ya, más que a una falta de logística, esto lo que muestra es una falta de ética por parte del Estado. Bueno, con respecto a la visión del anciano, no me voy a extender aquí, simplemente que sepáis que a veces los ancianos, las personas de la tercera edad, a veces se sienten discriminados cuando se les trata como una categoría social. Aquí, los vulnerables, estos los vulnerables, ¿no? Los vulnerables, los de la tercera edad. Entonces, las personas de la tercera edad dicen que no quieren pertenecer a ese grupo, aunque son vulnerables, porque se sienten, digamos, como si fueran tratados como una institución, como si fueran tratados como un objeto social, como una categoría. Y ellos dicen que, perdone, yo no soy una categoría social, yo soy una persona con un valor intrínseco igual al resto de personas, ¿no? Bien, cada vez más personas encuentran en la sociedad actual pánico a envejecer. Digamos que se ha ido extendiendo esta visión y se va considerando el envejecimiento peyorativamente, se va formando un estereotipo negativo sobre la vejez, de tal modo que conforme uno va avanzando en la edad y va entrando en la tercera edad, empieza uno a sentir un cierto temor a envejecer porque se considera que el envejecimiento ya es entrar en el declive, es el principio del fin, envejecer. De tal modo que se va a plantear la vejez, y así hay personas que lo reconocen, se va a plantear como una batalla contra el gran enemigo, y el gran enemigo es la muerte. Y además es el gran enemigo de la propia medicina. Una medicina siglo XXI que está hipertecnificada, la muerte es su enemigo. Y de hecho, yo doy clases en medicina y en enfermería, lo veo y lo compruebo a los alumnos de medicina en España y en otros sitios, se les prepara técnicamente, por decirlo de algún modo, con el objetivo de curar. Que, por supuesto, que es una de las misiones de la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la muerte, horror, porque no podemos curar ya. Se ve como un fracaso técnico, ¿no? Bueno, pues que sepáis que se extiende un poco cada vez más este ambiente negativo con respecto a la vejez. La vejez se patologiza, la vejez igual a enfermedad, ¿no? Mirad, algunos ancianos que están empezando a enfermar dicen lo siguiente, en algunas encuestas esto se ha podido comprobar, que tienen más miedo, más que a los dolores del cáncer que le puedan diagnosticar, o más a los dolores que pueda suponer, no sé, ¿no? Pues un Parkinson o un Alzheimer o una... Tienen más miedo sobre todo a ser marginados, a ser excluidos, a ser olvidados. Si tienen miedo a que llegue un momento en que ya no me recuerden. Así que los de mi entorno, mi familia, dejen de sentir responsabilidad sobre mí. Entonces, eso les da más miedo, les causa más pavor que se llegue a esa situación que el dolor físico en concreto del cáncer. El no ser recordado, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el anciano, la persona que va a ir enfermando poco a poco, se va fraguando en su cabeza el pensamiento de que va a llegar un momento que a lo mejor mi vida ya no es digna de seguir viviéndose, porque si no me atienden, si siento la exclusión, si siento que ya no me reconocen, si se han olvidado de mí, sigo siendo digno, porque claro, si nadie o casi nadie me cuida o me reconoce, se plantean, hacen una autopercepción negativa sobre su propia dignidad. Mirad, con respecto a las leyes de prestación de ayuda a morir o leyes de eutanasia, sin entrar en cuestiones, digamos, de tipo político o cuestiones estrictamente ideológicas, lo voy a relacionar con el tema de los vulnerables. ¿Y qué es lo que dicen los discapacitados, asociaciones de discapacitados, asociaciones de enfermos? En general, ¿qué dice el sector, llamémoslo así, ¿no?, de las personas vulnerables? Dicen que ahora mismo la ley de la eutanasia no es una buena idea para ellos. Entonces, consideran que, viendo lo que está pasando ya en otros países donde llevan años con la eutanasia despenalizada, lo que observan es que llega un momento que la sociedad acaba poco a poco entendiendo que es mejor no seguir viviendo que vivir con una discapacidad grave y limitante. Es decir, se lo plantean así, es decir, que llega un momento en que, dada esta situación de gravedad de mi enfermedad,
si lo que me ofrecen es una muerte prematura asistida, de algún modo empieza a extenderse el planteamiento de que entonces, claro, ya llega un momento en que mi vida pues no vale la pena seguir viviéndola. Entonces, de algún modo ellos ven que lo ven como un agravio, como una discriminación. Mirar, a nivel jurídico y a nivel de derechos y a nivel de la protección del Estado. Una cosa que a mí me parece un poco contradictoria. Perdonadme que ahora sí que... Mirar la contradicción que a mí al menos se me despierta ante este tipo de legislaciones. Cuando una persona está sana y está capacitada, ciudadano, sabéis que el Estado, en todas las constituciones de todos los países, se consagra un principio, se proclama un principio que es el principio de la inviolabilidad humana, que consiste sencillamente en que el Estado tiene que protegerte de que nadie atente contra tu vida, de que nadie te robe, de que nadie te abuse, de que nadie te viole. Existe por parte del Estado este principio de respeto por la persona. Se llama así, principio de inviolabilidad. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque el Estado tutela el derecho a que nadie pueda violentar tu vida. Y esto en todos los países. Pero fijaros lo que plantea ahora la ley, o lo que plantea ahora mismo esta situación de prestación de ayuda a morir. De algún modo lo que dice es que si tú eres un discapacitado grave, con una enfermedad limitante, entonces tú, como tienes esa enfermedad, tu inviolabilidad, digamos, podríamos levantarla. Si de algún modo lo que se propone es que el Estado dejaría de proclamar esa inviolabilidad, porque lo que te está ofreciendo te está permitiendo que si quieres tú podrías solicitar la muerte, ¿no? Es decir, que si tú estás con una enfermedad grave, limitante, que te hace sufrir, en una situación de discapacidad, esa protección que se te daba, ahora ya dejas de tenerla. Es decir, el principio de inviolabilidad, en el caso del discapacitado, ya no se cumple. Fijaros, hay una cuestión que a mí me gusta explicarla, que voy a pasar aquí, es el tema del protocolo antisuicidio. Y lamentablemente, como sabéis, en España, actualmente, estos son datos recientes, se suicidan cerca de 3.500 personas en España. Y 4.000 más lo intentan, pero fallan en el suicidio. Perdonad que saque este tema, pero es que lo saco por lo siguiente. Fijaros, cuando llega la alarma de un suicidio, de un intento de suicidio, de una persona que está en un 8º piso, que está con el intento de tirarse por el balcón. ¿Sabéis qué se hace? Se activa un protocolo antisuicidio y aparece la Policía Nacional, un psicólogo, un equipo de rescate, los bomberos, la ambulancia. Se ponen colchones debajo del balcón. Esto es lo que se suele hacer porque es lo que el protocolo antisuicidio marca. Entonces, claro, yo me planteo, y también os lo planteo a vosotros, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué en este caso se ponen tantos medios para disuadir a esa persona de que no acabe con su vida, si de algún modo se supone que lo ha decidido ella libremente? Entonces, ¿por qué el Estado, a través de un servicio concreto, activa este protocolo para intentar salvar a esa persona, para que no muera? Entonces, ¿sabéis por qué lo hace? Porque de nuevo el Estado y la sociedad reconoce que esa persona, aunque quiera suicidarse, tiene una dignidad tan grande que esa dignidad es superior al deseo de autodeterminación que ella misma tiene. Por eso el Estado le pone todos los medios para disuadir que se maten. Porque, ¿sabéis qué pasaría si fuera lo contrario? Si de algún modo sostuviéramos que sí, merece la pena que te tires. Tendríamos que hacerlo, tendríamos que ayudar entonces a todos los que quisieran suicidarse, pero no lo hacemos. Sería una sociedad absolutamente salvaje. Es decir, hay un instinto moral social que nos lleva a salir en auxilio de alguien que está intentando suicidarse. ¿Sabéis qué pasa con los que no consiguen suicidarse y entran por urgencias con las venas abiertas, la cabeza abierta o habiéndose vaciado un bote de psicotrópicos? ¿Sabéis lo que hacen en urgencias? No los dejan morir.
lo sacan adelante. Bueno, a mí esto me parece contradictorio con lo siguiente. Porque fijaros ahora lo que plantean estas nuevas regulaciones. Lo que dice ahora la ley es que si mi hermana es síndrome de Down, si mi hermana tiene esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, ELA, para la que no hay tratamiento todavía, entonces ella, esta persona, esta hermana mía, por tener esos sufrimientos que le puede costar sobrellevarlos, ella, porque es discapacitada, a ella sí que le reconocemos de algún modo su deseo de que acabe y su derecho de que acabe con la vida, ¿no? Pero en cambio, al que se está intentando tirar, no se lo reconocemos. Entiéndanme, el que está intentando tirarse por un puente o por un balcón, nadie se plantea preguntarle en el equipo de rescate, oye, perdona, ¿qué edad tienes? Simplemente por saberlo antes de que te tires. No, tengo 85. Ah, vale, pues nadie le pregunta al que está intentando suicidarse la edad que tiene. Ni tampoco le pregunta, oye, perdona, ¿eres discapacitado? ¿Tienes alguna enfermedad grave antes de suicidarte? Perdona, porque nadie le pregunta ni le plantea eso. Ni nadie le pregunta, oye, perdona, ¿de verdad que estás ejerciendo tu derecho libremente a disponer de tu cuerpo? ¿Esa decisión que estás tomando, queriendo tomar, la tomas libremente o no? Estaríamos locos. Nadie empieza a plantearle esas cuestiones a alguien que está intentando suicidarse. Pero en cambio, fijaros lo que propone este tipo de legislaciones, que si tú eres discapacitado, por el hecho de serlo y por sufrir, entonces a ti sí que lo que hacemos es no ofrecerte todas esas medidas para disuadir de que no mueras, sino te ofrecemos la posibilidad de que si quieres optes por la muerte, ¿no? Bueno, esto los propios vulnerables, los discapacitados, los enfermos, lo ven como una discriminación. Porque de algún modo ellos dicen, ah, si eres discapacitado, si eres enfermo, como eres enfermo, tú sí que puedes. Yo no puedo pedir la eutanasia, porque yo estoy sano. Yo no puedo pedir acabar con mi vida, porque yo estoy sano. En cambio, si estás enfermo, sí. Entonces ellos lo ven como un agravio comparativo discriminatorio. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que al mismo tiempo, sobre todo en los países que ya llevan años con esta legislación de prestación de ayuda a morir, llevan años ya implantándola, los propios discapacitados que todavía les quedan años por vivir, les quedan años por delante. ¿Qué es lo que van comprobando? Que en el momento en que yo cumpla las condiciones legales para que se me pueda aplicar la eutanasia, entonces sienten la presión de que el entorno, tanto médico familiar, le diga, oye, que tú ahora sí que ya puedes, que tú puedes, nosotros no, pero tú sí que puedes, si quieres, puedes solicitar que, bueno, esta prestación de ayuda a morir. Bueno, insisto en la misma idea porque a mí personalmente no deja de generarme una cierta contradicción, porque ¿sabéis qué pasa? Que me parece una falta de solidaridad, porque en vez de ofrecerle apoyo, unos cuidados paliativos eficaces que palien su sufrimiento, acompañamiento, en vez de ofrecerle eso, de algún modo le decimos que, si quiere, puede optar por la muerte. Como veis, el foco, donde sobre todo hay que ponerlo, es en garantizar los cuidados para que no sufra. Porque esto ya está comprobado muchísimas veces. Cuando tú ofreces unos cuidados paliativos de calidad, el que pedía morir se neutraliza la petición, porque dice que ahora ya no quiere morir. Si me das esos cuidados, entonces yo no quiero morir, porque me siento entonces ayudado, paliado, ya no sufro. Bueno, en fin, os lo planteo porque los discapacitados sienten esta discriminación. Ven que al capacitado se le garantizan las medidas para que intente salvaguardar su vida, pero en cambio cuando ya eres discapacitado a partir de un determinado momento, te ofrecen una posibilidad que es pues que acabes con tu vida, ¿no? Bueno, como me imagino que entendéis, bueno, aquí os pongo aquí un pequeño cómic, porque no puedo saltar si quiero, ¿no? Bien, ponía aquí esta declaración. La dignidad de un ser humano no puedo hacerla depender del tiempo de vida que le queda a una persona por delante. Ni tampoco puedo hacerla depender de sus capacidades. Porque esto querría decir que si tienes mucha edad, parece que eres peor persona. Claro, si eres muy mayor, pues entonces eres peor, vales menos, te queda menos tiempo de vida y por tanto tu estado de salud pues es más frágil y parece que, en fin, que
como si tuvieras menos derechos, pero esto, desde el punto de vista jurídico, resulta también un poco aberrante, porque sería considerar que, bueno, pues que vamos a ir aceptando la desprotección jurídica y médica de los más vulnerables, por el solo hecho de que son ancianos. Bien, bueno, aquí mirad, esto va a salir varias veces. El problema de las personas enfermas graves, el problema no es que no sufran, porque verdaderamente hay momentos en los que el sufrimiento es alto, es intenso, sino el problema verdaderamente grave es que lo que están comprobando es que se está configurando un mundo más para los capacitados que para los discapacitados. Y en concreto, ¿cuál es el obstáculo y la barrera que ven muchos enfermos? En concreto, en España y en otros países, que ven que para los discapacitados o los enfermos graves todavía no tenemos en este país una ley general de cuidados paliativos. Pero ya han pasado propuestas de ley por todos los anteriores gobiernos, digamos, de la posición que sea, ¿no? Si no han querido aprobar todavía una ley general de cuidados paliativos y estamos teniendo cerca de 70.000 personas al año que mueren sin poder paliarse el sufrimiento de modo eficaz, porque no hay paliativos, no hay unidades de cuidados paliativos. Entonces, claro, esto los propios enfermos lo ven igualmente como una especie de desprotección, ¿no? Porque no les ofrecen cuidados. Bueno, sinceramente, voy a ir más o menos acabando, ¿eh? Mirad, tras la pandemia y la extensión de la eutanasia, el mensaje que se envía a la sociedad, de algún modo, el mensaje que se envía es que cuando hay vidas enfermas tan gravosas para la sociedad y para uno mismo, pues cabría plantearse si vale la pena seguir manteniendo con mucho tiempo esa vida. Esto es lo que, digamos, es un mensaje que se va inoculando. Aunque evidentemente no se diga explícitamente, pero digamos uno lo va interiorizando, ¿no? Es decir, si se va extendiendo esta situación, pues, oye, ¿realmente vale la pena que yo enfermo siga viviendo? Entonces, lo que se ve de fondo es que si negamos la vulnerabilidad humana como parte constitutiva del ser humano, de la persona humana, forma parte de la identidad, si negamos esa característica, el resultado es el descuido del frágil. Es decir, si yo no acepto la vulnerabilidad como un elemento que forma parte, no lo puedo separar de la dignidad. Si eso no lo asumo, al final el frágil acabaré descuidándolo, acabaré abandonándolo, acabaré discriminándolo, ¿no? Vale, mirad, esto me parece interesante, perdonad que aquí me entretenga brevemente. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Lo dice aquí este filósofo norcoreano que está afincado en Alemania, en Berlín. Es un filósofo actualmente pues, muy reconocido, muy prestigioso. Dice lo siguiente, y además él no es sospechoso de ser creyente ni católico, de hecho no lo es, pero lo dice en un libro que tiene que se llama La sociedad del cansancio. Se titula así. Y entonces, en ese libro, lo que hace es un análisis, un diagnóstico de lo que nos está sucediendo actualmente en la sociedad en la que vivimos. Y lo que nos está sucediendo ¿qué es? Que vivimos agotados existencialmente. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo sometidos constantemente a un control. Tenemos que dar beneficios, tenemos que rendir, tenemos que estar vigorosos, tenemos que tener éxito, estar atractivos. Entonces, ¿qué sucede? Que se está generando tal tensión para rendir, para ser rentable, para obtener el mayor número de beneficios, que esto, ¿cuál es la consecuencia? Ansiedad, estrés, agotamiento existencial. Y entonces, ¿qué pasa? Que como consecuencia del agotamiento existencial de la sociedad, ¿una consecuencia cuál es? Que el otro desaparece. No existe el otro. ¿Por qué? Pues porque yo estoy agotado. Estoy tan agotado que no tengo tiempo ni para cuidarme a mí mismo. Entonces voy corriendo y acelerado. Vamos todos aceleradísimos, estresados, también los médicos, ahora hablaré de ellos. Y por tanto, el otro, y si encima es frágil, dependiente y necesita ayuda, no lo veo. Es que no lo veo. Bueno, lo veo en una pantalla como el que pasa pantallas en el móvil o en la tablet. Ah, mira, un anciano, otro. Bueno, esto lo critica Chul Han en ese libro. Y entonces él dice esto, que en la sociedad del cansancio, la legalización de la eutanasia y del auxilio al suicidio no son más que la expresión del cansancio de cuidar.
Fijaros, se cansan los padres de cuidar a sus hijos, se cansan los hijos de cuidar a sus padres cuando ya se hacen mayores y cuando ya empiezan a tener demencia, Alzheimer, o cuando empiezan ya a tener más enfermedades. Se cansa la sociedad de atender a los ciudadanos más débiles. Y luego, fijaros, esto es interesante, cuando tú les preguntas a los ancianos graves, todavía conscientes y tienen todavía años por delante de vida, pero están graves, con una enfermedad limitante. Cuando tú les preguntas, oye, ¿tú estás cansado de vivir? Si se lo preguntas, dice, hombre, yo cansado de vivir, no, lo que quiero es no sufrir. Me gustaría que me paliaran el sufrimiento, que me atendieran, pero yo cansado de vivir, no, a mí me gustaría, desearía vivir, seguir viviendo. Pero ¿qué es lo que comprueban ellos? Que los que están cansados son los otros, están cansados de que ellos vivan. Esta es la gran contradicción. Es decir, cada vez aumenta, por así decir, esta crisis del cuidado. ¿En qué se nota? En que tenemos una población, una sociedad que se ha cansado de cuidar a los vulnerables. Y entonces se han cansado de aceptar que tengo que cuidar a enfermos que ya no se van a curar. Entonces me canso de que sigan viviendo ellos, los vulnerables, los ancianos, los graves. Y entonces, en esta situación, ¿qué es lo que se plantean? Evidentemente, a lo mejor de modo explícito no lo dirán, pero se plantean el ofrecerle a ese enfermo ya grave, incurable, como estamos muy cansados de cuidarte, oye, le ofrecemos la posibilidad de que descanses de modo rápido y definitivo, pero de que descanse él para no tener que cuidarle. Y entonces, ¿cómo podemos hacerle que descanse de modo rápido y definitivo? Pues ya os podéis imaginar, con un fármaco letal o cualquier otro sistema de los que están permitidos, ¿no? Bueno, entonces, como veis, tenemos una sociedad cada vez menos preparada para afrontar el sufrimiento propio y el de los demás. Mirad, con respecto a los médicos, y aquí hay algunos médicos, también se cansan los médicos. Se cansan los médicos, se cansan las enfermeras, se cansan los hospitales, se cansan las auxiliares, los celadores, y se cansan por el mismo motivo, porque están estresados. Porque médicos y enfermeros viven en un sistema, encerrados en un sistema que les pide objetivo, rendimiento, y claro, el objetivo prioritario, el éxito de un médico y de una enfermera es curar, lógicamente, curar al enfermo. Y entonces, cuanto más cures, más éxito tengo, de algún modo, porque vivimos en la sociedad del triunfo, del éxito, que es lo que se valora realmente. Entonces, claro, oye, ¿cuántos médicos se dedican a los paliativos? Muy pocos. ¿Por qué? Pues porque se le mueren todos los pacientes. Y entonces la gente lo que no quiere es que se le mueran los pacientes, porque vivimos en la sociedad, como os digo, en la sociedad de tengo que triunfar. Y entonces el paliativista, pues de algún modo, desde el parámetro social no triunfa, porque, tío, se te mueren todos tus pacientes, ¿no? Bueno, entonces que sepáis que se cansan los médicos y además se cansan de que otra vez me deriven desde una residencia a una ancianita, con mucho respeto, a un ancianito que me viene con una insuficiencia respiratoria y tengo otra vez que, no es que me venga en parada cardiorrespiratoria, que lleve 3 horas en parada, vendría casi muerto. No, que me viene con una insuficiencia respiratoria, lo podemos sacar adelante y lo podemos recuperar, pero claro, hay que atenderle, hay que poner el respirador, hay que quizá ocupar una UCI. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya los médicos se cansan de otra ancianita que me llega por urgencias, ¿no? Parece que no, pero esto lamentablemente a veces sucede así, ¿no? Y luego, entonces, fijaros, esto es una cosa que a mí me parece que ya está sucediendo. En el ámbito médico, sobre todo en estos países que ya tienen despenalizada la eutanasia, y en otros no, todavía no, pero ya también, que de algún modo, como están cansados los médicos de tener que cuidar incondicionalmente a sus pacientes moribundos, que a lo mejor tardan meses todavía en morir. Como les cansa eso, se introduce el planteamiento de la muerte como opción terapéutica, como opción clínica. Es decir, la muerte entraría a formar parte del protocolo médico habitual, como si fuera un medicamento más, una técnica más. Es decir, está, pues eso, ¿no? Te damos morfina, propofol, te damos paracetamol, te damos... Y también llega un momento en que vemos la muerte como la solución médica. La solución médica.
Es decir, este planteamiento ya se lo están haciendo muchos médicos. Se plantean que para qué seguir invirtiendo con lo costoso que es tiempo y cuidados en una persona que no se va a curar, y teniendo en cuenta además que ya estoy en una sociedad, en un estado que legalmente me permite ofrecerle al enfermo que si quiere, pues puede solicitar la muerte. Sí, entonces ya en esa situación los médicos pues cada vez más se van convenciendo de que, oye, pues la muerte, pues digamos que van como, desde el punto de vista moral, lo ven como algo neutral. Neutral el ofrecer la muerte como una solución técnica. Bien, bueno, vamos a ver. Aquí una última cosa. Esto me pareció también interesante. Hay algo que es incontrovertible, indiscutible, y es lo siguiente. Entre cuidados paliativos y la prestación de asistencia a morir o eutanasia, hay una gran diferencia. Y es que la eutanasia es muy barata económicamente. Técnicamente hablando, es muy fácil. Y además es, digamos, es económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la medida en que se vaya extendiendo este tipo de prácticas, no se va a poder competir con la baratura de la eutanasia. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que la baratura va a ir poco a poco reemplazando a los cuidadores de ancianos, a los propios médicos y enfermeras que los atienden. No haría falta. Es decir, esta baratura iría reemplazando el sistema de cuidado. Pero es que incluso, y esto ya en Estados Unidos ya lo están temiendo, incluso están temiendo que los propios geriátricos sean viables económicamente. Porque ¿para qué derivar o para qué trasladar a un anciano enfermo grave a un geriátrico? Si, digamos, si hubiera ya un contexto legislativo que me permitiera ya ofrecerle un fármaco letal, entonces los propios gerentes o las propias sociedades geriátricas y empresas de atención a enfermos en residencias, al menos ya en Estados Unidos, lo ven como, no sé cómo decirlo, como un obstáculo, como un temor a la viabilidad económica de sus geriátricos, porque verían que se reduciría notablemente el ingreso en geriátricos. Bueno, quería preguntaros, ¿tengo 5 minutos más? ¿5 minutos más es posible? Vale, porque ya estoy acabando, ¿eh? Mirad, una cosa muy práctica que les suelo preguntar a mis alumnos que son estudiantes de medicina de primero y estudiantes de enfermería de tercero. Tienen 18, 19, 20 años, hijos de su tiempo y, por tanto, hijos de esta sociedad, del rendimiento, del bienestar, del vigor. Entonces, les hago una pregunta el primer día de clase que me la han de responder por escrito. Entonces, les pregunto lo siguiente, así a bocajarro. Les digo, oye, ¿me puedes decir para ti qué es lo que sería peor que la muerte? ¿Qué sería para ti, sinceramente, peor que la muerte? Bueno, entonces, desde hace ya unos años reúno una serie de respuestas que coinciden bastante y además que muchas veces es casi la única respuesta que dan. A esta pregunta, las respuestas que más me dan, las mayoritarias, son estas. Y peor que la muerte sería padecer una discapacidad irreversible, enfermedad incurable, quedarme incapacitado de por vida, estado de coma persistente. Además, consideran, aparte de lo que supondría como limitación de su autonomía, de su movilidad, consideran lo que ellos ya lo dicen con 18 años, el ver que serían una carga social, una carga familiar. Ya lo ven así desde adolescentes. Perdón, Bueno, entonces, ¿sabéis qué pasa? Que a continuación, una vez responden a esta primera pregunta, les hago una segunda pregunta. Tienen que contestarlo en otro sitio, en otro folio. Y entonces les digo, de acuerdo, muy bien. Una vez hemos apuntado las respuestas a la primera pregunta y vemos que estas son, entonces les planteo una pregunta que mágicamente se produce un cambio de paradigma en los estudiantes. Y es lo siguiente, les digo, y además lo digo de modo apasionado y de modo muy, también contando con la experiencia, ¿no? Les digo, oye, mira, y si existiera alguien, imagínate que existiera alguien que dice que te aprecia, que te quiere y que dice además que
Bueno, que es que le haría muy feliz y desearía cuidarte hasta el último día de tu vida. Que, imagínate que existiera alguien que te dijera eso a la cara, a los ojos, que te cogiera de las manos, te cogiera de los brazos y te dijera a los ojos y lo oyeras por los oídos. Oye, mira, es que para mí, imagínate que alguien te dijera, para mí es más duro el perderte definitivamente, eso me costaría más, eso me supondría un mayor esfuerzo que el esfuerzo de cuidarte. Porque el esfuerzo de cuidarte incluso sería capaz de convertirlo en una tarea, en una misión de mi vida. Entonces, ¿desearías morirte si hubiera alguien que te dijera eso? Y entonces, ¿sabéis lo que me dicen? Empiezan a decirme que entonces no querría morir. Es decir, que si yo les digo, oye, si hubiera gente que estuviera preparada para acogerte, para tomarte sobre sí mismo, para asumir tu destino, tu pena, tu dolor, paliar tu sufrimiento, si hubiera gente preparada, que ya la hay, incluso familiares, que se sintieran fuertes para tener compasión de ti, igualándose a ti en tu vulnerabilidad, sufriendo contigo, paliando tu sufrimiento, entonces querrías morir. Eso sería para ti peor que la muerte. Entonces, insisto, de nuevo, contestan todos, el 100%. En ese caso, no querría morir. Es decir, que si hay alguien que estuviera dispuesta a hacer todo eso que acabo yo de decir, entonces yo querría vivir indefinidamente. Con lo cual, fijaros que aquí estamos dando la solución, estamos dando una respuesta a esta crisis del cuidado. Es decir, que al final lo que estamos viendo es que el hombre que sufre, ¿sabéis cuál es la mejor medicina para el hombre que sufre? Otro hombre. Mirad, lo trágico, efectivamente, lo trágico y lo que sería inhumano, ¿sabéis lo que sería? Que una persona que ya está envejeciendo llegara a una situación en la que acabara diciendo, me da la impresión internamente, el anciano, enfermo, esto sería trágico, que llegara a pensar, me da la impresión de que mi mujer, mi marido, mi familia, el mundo, la sociedad, parece que serían más felices sin mí, si yo ya no estuviera, porque no me quieren cuidar. Y ¿sabéis también lo que se ha comprobado? Que los que tienen una autopercepción negativa sobre su propia dignidad, ¿eso cómo se ha producido? ¿Cómo llega una persona a tener una autopercepción negativa de su dignidad que le lleve a desear la muerte? Se ha levantado un día y dice, quiero morir. No, eso es un proceso de crisis en la percepción que tiene sobre su dignidad, proceso en el que han intervenido el contorno, el entorno en el que vive. Es decir, que habitualmente cuando una persona dice que quiere morir, es porque no se le ha atendido correctamente, porque no se le está paliando bien el sufrimiento, porque está abandonado, porque está solo. De verdad, la gran mayoría de personas que solicitan la muerte, en gran parte es por este motivo. Lo pongo aquí, ¿no? El deseo de morir de un enfermo grave surge en un individuo cuando ya antes han muerto socialmente para los demás. Esto es grave, por eso, y vamos a ir concluyendo, fijaros lo que comenta este catedrático de genética famoso, Jerome Lejeune, que fue el que la trisomía del par 21, ¿no? Que causa el síndrome de Down. Este médico decía, la calidad humana y moral de un país y de sus dirigentes, la nobleza de un pueblo y de sus habitantes por los que pasarán a la historia, se mide, se prueba por el cuidado compasivo de los ciudadanos más frágiles. Sinceramente, a mí me parece, y voy terminando, que la verdadera ética de la humanidad es la ética del cuidado de los más necesitados, de los más débiles. Esta es la verdadera conquista de la humanidad. A mí me parece que esta es de verdad, la crisis que se está produciendo hoy día. La verdadera crisis es esta, es la crisis del cuidado. Y lo que hemos comprobado a lo largo de la historia es que ¿cómo hemos sobrevivido los humanos? ¿Cuál ha sido la clave de la existencia? Ha sido la coexistencia. No la soledad, el individualismo, la desvinculación, el aislamiento, sino todo lo contrario. Es decir, ¿cómo hemos sobrevivido como especies? Gracias a la mutualidad.
a la mutualidad recíproca, gracias a la ayuda de unos a otros. Y además, hoy ya sabemos cómo cuidar eficazmente y cómo tratar dignamente a los enfermos graves, ya lo sabemos. Bueno, acabo con esta última, dos últimas. Mirar, el verdadero peligro que se cierne sobre la humanidad, así lo leí a un autor, no es tanto la amenaza de una nueva pandemia, ni siquiera el cambio climático, que no paran de advertirnos sobre el cambio climático, que no tengo nada en contra del cambio climático y si podemos evitarlo, pues mejor, ¿no? Pero el verdadero peligro, el verdadero virus, el virus más virulento no es el COVID-19, sino el virus más virulento es el individualismo. Es decir, que el verdadero riesgo de extinción humana reside en la posibilidad de vivir desvinculados unos de otros, vivir sin sentido, viviendo aislados, cada uno solo, sin cuidar del otro, ¿no? Este es el virus más difícil, pero al mismo tiempo la vacuna, la mejor vacuna, ¿cuál es? Contra este virus mortal. Pues la mejor vacuna es considerar, recuperar lo que pertenece a nuestra naturaleza humana. Y lo que pertenece, ¿qué es? Es el instinto moral del cuidado, el ser fieles a nuestra esencia fraterna. Tenemos una esencia en nuestra naturaleza, algo esencial que se llama sí, solidaridad, ayuda, fraternidad. Bueno, mirad, acabo con esta frase del Papa Francisco que me parece pues, muy conclusiva de todo lo que he dicho, que dice así: donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Y luego, a continuación, os he dicho lo del el happy end, ¿verdad? He dicho que iba a concluir con algo positivo y os voy a poner dos breves vídeos muy cortos de, yo lo llamo rescate de los vulnerables, digamos en honor a parte del título. Y entonces, ¿rescate por qué? Pues porque son vulnerables que, enfermos graves, que están en una situación de sufrimiento y, por tanto, se pueden plantear que si sigo siendo digno, si no sigo siendo digno, si valgo para los demás, si alguien se acuerda de mí. Entonces, os pongo dos historias muy, muy bonitas, extraordinarias, que lo que muestran es que somos capaces de ayudar al vulnerable, ¿no? Somos capaces de rescatar a un enfermo grave que de algún modo se está hundiendo, pero lo podemos sacar a flote gracias al cuidado, ¿no? Sinceramente, con estos dos vídeos, la verdad es que no vale, como dice el refrán, más vale una imagen que 1000 palabras. No tengo mejores palabras ni mejor imagen que estos dos vídeos para resumir todo lo que os he dicho. Lo digo porque ahora cuando veáis los dos vídeos espero que, bueno, que podáis concluir y que podáis valorar, ¿no? Todo lo que he comentado. Pues paso a poner los vídeos. Ahora a lo mejor sí que hay que apagar esto. Ahí. Pues vale. Ahora, ve a la página. Vale, exacto. Bernardo, ¿apagamos la luz para que se vea mejor o...? Nos echamos para... ¿Veis desde ahí? ¿Os tapamos? O... Vale. Vale. Perdón, a ver.
Vale, perdonad, ahora el vídeo que es más breve todavía, es muy poco, es un señor que tiene a su mujer en una residencia con Alzheimer. Y entonces quiero que veáis lo que hacen durante la pandemia. A lo mejor ya lo habéis visto, es muy emotivo, pero vale la pena.
Perdón, esto como... Es que quería ponerla... No, simplemente la... Ya está. Bueno, pues ya está. Se ha acabado la... Se ha acabado la conferencia, la charla, o como queráis. Espera lo último. Sí, sí. Si alguien quiere preguntar algo. Muy bien. Pues Simplemente, aunque ha dado algunas pinceladas sobre algo de la conferencia, pero si nos puede decir algo sobre la soledad. Perdón, sobre La soledad la soledad no deseada. Sí. Me están preguntando si podría explicar algo sobre la soledad no deseada. Vale, pero ¿te refieres a la soledad de enfermos que ya... Una de las cosas que el individualismo Sí. tiene una enfermedad. Sí, bueno, entonces, que sepáis que ha aumentado el número de personas que viven solas, ancianos, y de hecho, esto con respecto a hace 20 o 30 años es algo inaudito. Y es que ya cada cierto tiempo hay noticias de gente que muere sola en su casa y nadie se ha enterado. Y esto, claro, que esto pasa en una sociedad moderna, civilizada, que en principio, ¿no?, que defiende los valores ¿no?, de la solidaridad, pues sinceramente es un poco lamentable, ¿no? Es un poco crítico, que es una manifestación
un efecto de esta crisis del cuidado. Es decir, que haya gente que esté muriendo sola en casa y que viven solos, ancianos. ¿Sabéis qué pasa? Que incluso la soledad, si se puede decir así, es la antesala de la muerte. Es decir, que la soledad es la antesala de la muerte porque, claro, una persona que vive sola, pues claro, no puede compartir su sufrimiento con nadie y entonces se va quedando sin aire, se va ahogando ella a sí misma. De hecho, una de las peticiones de eutanasia más frecuentes es de personas que viven solas o que ya no tienen, que su vida ha fracasado, piensan ellos, que su proyecto vital ya no tiene sentido, que mejor, pues, que vivir solo, pues ya definitivamente, pues mejor morir, ¿no? Porque es como si estuvieras ya muerto en vida. Vivir solo es como si estuvieras... Entonces, claro, son situaciones que habría que intentar resolverlas. De hecho, ya en algunos países contratan a gente para acompañar a gente que está viviendo sola, en pisos, en casas. Esto es un problema que lo tenemos ahí, en la sociedad. Pero es un problema, digamos, que es manifestación de este individualismo, ¿no? Es decir, que al final, si el anciano, el enfermo, lo que va comprobando es que se siente más bien excluido, un poco discriminado, ve que es una carga para la sociedad, para la familia, entonces se siente molesto, ¿cómo reacciona? Me oculto, me escondo de la sociedad y entonces me muero solo y es un poco triste, pero esta soledad es una manifestación, en mi opinión, de esta crisis del cuidado. Sí, perdón. Hay personas que han hecho o han firmado las voluntades anticipadas, el crecimiento vital, y dicen que cuando, si tienen una enfermedad incurable con mucho dolor, entonces renuncian al tratamiento de soporte vital y que los dejen pues morir. ¿Qué opinan de esto? Bueno, entonces, en primer lugar, a lo mejor no todos lo saben, pero desde hace ya años existe este testamento vital que se llama el documento de voluntades anticipadas, que ahora la propia ley de prestación de ayuda a la vida y eutanasia la contempla este documento donde uno, de modo anticipado, declara cómo quiere ser tratado en el caso de que llegue a diagnosticarse una enfermedad incurable. Bueno, entonces, en primer lugar, aunque va en aumento poco a poco, pero la situación actual es que prácticamente casi nadie hace voluntades anticipadas, documentos. Esto me lo dicen a mí los propios médicos con los que estoy en contacto semanal, que trabajan en hospitales. Vamos, la mayoría me dicen que no han visto un documento de voluntades anticipadas nunca, casi nunca. Lo digo para que se sepa también cuál es la realidad. La gente, en general, no hace un documento de voluntades anticipadas porque piensan, bueno, pero ¿cómo voy yo a saber cómo me voy a sentir cuando ya venga una enfermedad incurable, intratable, limitante? ¿Cómo voy a poner yo por escrito, por adelantado, cómo quiero que me traten si todavía no estoy? De hecho, hay gente que por ese motivo rechaza hacer un documento y dice, bueno, pues ya cuando llegue el momento ya decidiré. Y luego, por otra parte, se ha comprobado que hay una polémica con el documento de voluntades anticipadas por el siguiente motivo. Si yo, por ejemplo, ahora declaro que quiero que me practiquen la eutanasia o quiero que me retiren el soporte vital, en el caso de que me quede con Alzheimer como el que tiene esta señora, que ya ha perdido un poco la conciencia, le cuesta un poco reconocer a sus familiares, hay otros casos de Alzheimer que ya no reconocen a nadie. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya pasan 15 años y ya me diagnostican el Alzheimer, y entonces ya estoy en un estado, en una fase cada vez más profunda de Alzheimer. Claro, la pregunta que se plantea es, ¿a qué voluntad hacemos caso? ¿A qué voluntad atendemos? ¿A la de hace 15 años en la que declaró que si me encontraba en fase de Alzheimer lo que pido es que me practiquen la muerte asistida? ¿O hago caso a la voluntad actual, en este mismo momento? Entonces, ¿por qué suscita una polémica? Por poner el ejemplo último que hemos visto del vídeo. Una persona con Alzheimer, más o menos ya en una fase 2, fase 3. La pregunta que se hacen los médicos,
¿esa persona pensáis que está sufriendo? Sinceramente, es que esto les pasa en muchos casos de Alzheimer o con demencia, que tú los ves, sinceramente, y lo que observas es que no da la impresión de que estén sufriendo y, por tanto, hipotéticamente, ¿no crees que ellos estén en ese mismo momento queriendo morir? No da la impresión de que quieran morirse. Entonces, ¿qué haces? ¿Le practico la eutanasia cuando hace 15 años ella la declaró por anticipado? Bueno, entonces, ¿sabes qué pasa? Que en Holanda, que ya llevan años con esta práctica, ni siquiera preguntan a los familiares, ni siquiera intentan ver si hay algo de conciencia en el paciente para poder intentar recabarle su decisión. Directamente le aplican lo que decidió hace 15 años, ¿no? Entonces, a mí personalmente tiene su sentido y no me parece mal hacer un documento de voluntades anticipadas y que uno lo ponga por escrito. De hecho, ya hay gente que lo que hace es, en el documento de voluntades anticipadas, puede poner escrito que yo lo que quiero es que me den cuidados paliativos. En el caso en el que entre ya en una fase terminal de la enfermedad y, por tanto, exijo y pido el derecho, porque es un derecho, a que me den cuidados paliativos. Y lo pongo firmado en el documento de voluntad. Y eso cuando llegue al hospital, pues cuando lo lean, pero ¿qué sucede? Lamentablemente, que si lo leen en el hospital, lo que sí que van a poder tener, lo que van a tener siempre al alcance es la eutanasia, pero no los paliativos, porque ahora mismo todavía no hay paliativos. No sé si me explico. Es decir, que es triste que para determinadas voluntades anticipadas sí que podemos satisfacer el deseo, pero para los que quieren paliativos no podríamos satisfacer su deseo, porque no tenemos unidades de paliativos o no tenemos un equipo que sepa exactamente cómo controlar los síntomas. Con lo cual, sinceramente, es un documento, bueno, pues que genera cierta ambigüedad o genera cierta polémica. Hay gente que ya lo hace precisamente para dejar claro que no quiero ayuda a morir, sino lo que quiero son paliativos. Y no me parece mal que lo ponga por escrito por anticipado, ¿no? Pero que sepáis que ahora mismo es 7 de cada 1000. El otro día leí esta estadística. 7 de cada 1000 hacer este escrito de voluntades anticipadas. Es un porcentaje muy pequeño. Sí, allí hay una pregunta y luego si quieren. Vale, entonces, gracias porque es un tema interesante. El sufrimiento tiene diversas manifestaciones. Entonces, está el sufrimiento físico, está el sufrimiento, digamos, psíquico, está el sufrimiento social, está el sufrimiento existencial, está el sufrimiento espiritual. Es decir, que existe esta tipificación de sufrimientos y que están muy bien diagnosticados y muy bien, digamos, estudiados. De hecho, precisamente los cuidados paliativos, ¿cuál es su objetivo? Abordar holísticamente el sufrimiento. Es decir, que no solamente me interesa quitarte el dolor físico, que en la gran mayoría de los casos ese dolor físico es tratable ya hoy día. Es decir, hoy día no hay prácticamente nadie que muera por un sufrimiento físico insoportable. De verdad, yo esto a mis alumnos se lo digo, y se lo digo con mucha claridad, porque los propios médicos ya te lo dicen, que para un dolor de 10 ya hay medicina de 10. Y para un dolor de 50 ya hoy tenemos medicina de 50. Oiga, y si en el hospital en el que estoy, que tengo un dolor de 50, no tienen medicina de 50, pida el traslado del hospital. No sé si me explico. No pida usted la ayuda a morir, no, pida el traslado del hospital donde le puedan dar la medicina de 50 que sí que existe para ese sufrimiento. De todas formas, lo que sí se ha comprobado, y además por las peticiones y por los casos y por los informes, se sabe que el más del 90% de las peticiones de muerte son por un sufrimiento psíquico. En concreto, depresión, soledad, abandono, pánico a la muerte, miedo al futuro, al más allá, soledad, en fin, que no le están acompañando.
Esta mañana también lo comentaba con otra persona. El dolor más punzante es la soledad. Es decir, que hay gente que el deseo de morir se le acentúa cuando está solo. En cambio, cuando ya viene la enfermera, el equipo está acompañado, ahora no me quiero morir. Pero si me dejan solo, entonces ese es un sufrimiento que está ya muy estudiado. El sufrimiento psíquico es, sinceramente, la causa principal de las peticiones de muerte. Pero ese sufrimiento psíquico tiene tratamiento. Es decir, existe pues, toda una medicina psicológica y tratamientos psiquiátricos que ese sufrimiento lo palian correctamente. Incluso el sufrimiento existencial, que no sé si sabéis lo que es simplemente la persona que no es que tenga una enfermedad grave muy intensa, está enfermo, le da una depresión, pero o en general está cansado de vivir. Se lo plantea, si estoy ya cansado de vivir, mi proyecto vital ya ha llegado a su fin, mi vida no tiene sentido y estoy sufriendo existencialmente. Entonces, ¿qué se comprobó? Que es difícil tratar ese sufrimiento, pero hay casos en los que incluso se ha propuesto una sedación paliativa para controlar el sufrimiento existencial que llega a convertirse en un síntoma refractario. Es decir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, porque sufro existencialmente, porque creo que ya no quiero seguir viviendo. Entonces, ha resultado muy eficaz que a ese paciente lo sedo paliativamente con una sedación intermitente, y lo que compruebo es que pasadas unas horas donde ha quedado sedado y dormido y le hemos reducido el nivel de consciencia, cuando ya, digamos, le retiramos la sedación y ya vuelve a ser completamente consciente y ya se ha recuperado, le preguntas, ¿cómo te encuentras? ¿Sigues pensando en la muerte? Y entonces estamos encontrando casos que dicen, pues mira, ahora estoy mejor, ahora no me quiero morir. Es decir, que ha tenido efecto la sedación paliativa, incluso en el caso de sufrimiento existencial. Por supuesto, previamente lo que hay que hacer es un tratamiento psiquiátrico, que los hay muy buenos para ese tipo de sufrimiento, pero si ni siquiera con el tratamiento psiquiátrico logramos controlar ese síntoma de sufrimiento existencial, la sedación paliativa está resultando eficaz. Es ética, está indicada médicamente y es súper correcta. Esto, sinceramente, de verdad, que cuando tú das paliativos, y conozco bastantes médicos que se dedican a los cuidados paliativos, es que si los aplicas bien, entonces la gente no quiere morirse. Si prueban los paliativos, los propios mismos dicen, bueno, entonces si me tratáis así, pues entonces yo lo que quiero es seguir viviendo, porque me controláis los síntomas, no sufro, no tengo dolores, estoy acompañado, no me dejan solo. Por eso, ¿sabéis qué pasa? Que de algún modo se puede decir así, ¿no? La eutanasia no deja de ser un fracaso de la sociedad, porque es la respuesta pues, a personas que a lo mejor, bueno, pues han sido abandonadas o ya no quieren vivir porque han perdido el sentido o no están siendo adecuadamente tratados su sufrimiento por, yo qué sé, por negligencia, por olvido, por... Bien, esto es más o menos lo que te podía comentar. ¿Quería usted preguntar algo? Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Sí, hay que hacer ahí. Porque
Yo lo que, con respecto a esto último, hay muchos médicos que dicen que lo correcto desde el punto de vista legislativo es que lo mejor es haber primero generado una ley de paliativos, y haber aprobado una ley de cuidados paliativos, mantenerla durante un tiempo y ya después ver qué pasa. Porque, insisto, cuando das paliativos en primer lugar, cuando ofreces paliativos como primera medida, el dato concreto es que lo que se observa es que la gente entonces no quiere morir, si no pide la eutanasia. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es empezar la casa por el tejado. Porque, claro, estamos teniendo en concreto, por ejemplo, enfermos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, muy dura, y no hay tratamientos. Entonces, claro, el propio paciente de ELA lo que observa es que por parte del Estado, si no me ofreces tratamientos para tratar mi enfermedad y lo único que me ofreces es la muerte, ¿cómo puedo ser yo libre en mi decisión? Si no me das opción. Quiero decir, yo estoy sufriendo, no inviertes en tratamiento y me ofreces a cambio que lo único que sí podría elegir es la muerte. Entonces, ellos lo ven como una situación de abandono por parte del Estado, de discriminación. Entonces, ¿qué dicen? Oiga, ofrezca usted primero paliativo y ofrezca usted primero tratamiento y luego ya, en todo caso, ya veremos los casos muy puntuales, que serán muy pocos, que a pesar de los paliativos pueden seguir insistiendo en la eutanasia. Pero, sinceramente, luego ya habrá que ver qué médico quiere o no quiere, pero a mí me parece, sinceramente, que lo primero que debería hacer un Estado es hacer una buena ley general de cuidados paliativos. Porque, de verdad, lo que se comprueba es que las peticiones de muerte es que son aisladas. Y luego piensen en otra cosa. En general, sacar una ley para casos tan excepcionales, dicen que incluso pedagógicamente no es lo más adecuado, porque al final la excepción, porque son casos muy excepcionales, se acaba convirtiendo en norma. Y luego, por otra parte, fíjense que son muchísimos más los enfermos que están solicitando paliativos y, en cambio, para ellos no se les legisla una ley. No sé si me entiende. Es decir, que son muchísimos más los casos de personas que necesitan paliativos que los casos excepcionales que están pidiendo que se les practique la eutanasia. Digo, comparativamente, sinceramente, es que son miles de más pacientes que lo que están pidiendo es, por favor, paliativos para paliar mi sufrimiento. Entonces, lo correcto, incluso desde el punto de vista legal o desde el punto de vista del Estado, oiga, legisle usted para la mayoría. ¿Y la mayoría quiénes son? Los pacientes que están pidiendo paliativos. No los 4 o 5 o 15 pacientes, que son un número muchísimo menor, que están solicitando la eutanasia. Yo creo que, sinceramente, socialmente hablando, la demanda de paliativos es muchísimo mayor que la demanda de eutanasia. Y, en cambio, el gobierno, el Estado, lo que hace es legislar para una minoría. Sinceramente, creo que lo suyo, digamos, desde la lógica, no sé, legal, es primero vamos a legislar paliativos y luego ya, una vez avanzados, ya vemos ya los casos ya concretos a ver qué hacemos. Bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Disculpe. Estamos ya, tenemos que terminar. Vale, entonces, ¿había una última pregunta? Ya no. Se acabó. Bueno, pues nada, yo de nuevo muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias también a Bernardo y al Instituto Teológico por invitarme. Y nada, un placer haber estado aquí con vosotros esta noche. Muchísimas gracias.